Dios nos ha mandado a muchos países, pero así ha sido, y ha sido un privilegio de servir al Señor de esta manera. Nosotros llegamos a la Ciudad de México en 2014, enero de 2014, para tratar de plantar iglesias, y lo hemos hecho junto con Carlos Jambés. Hemos plantado algunas iglesias, tratando de llegar a los lugares y a las personas menos alcanzadas de la Ciudad de México. Seguramente Carlos ha hablado que como un equipo misionero hemos identificado 31 grupos y lugares, ¿no? Gente que por una razón no han sido alcanzados con el Evangelio, y son gente que son buenas personas, pero hay obstáculos. Estamos hablando, por ejemplo, de los judíos de la Ciudad de México, hablando de los alemanes, ¿no? De los grupos europeos que ahora viven y son mexicanos, y llegan con su propia religión, con su propia cultura. Entonces a esos grupos es difícil llegar al Evangelio, pero también todavía hay etnias mexicanas que también queremos alcanzar. Hay colonias, seguramente han escuchado de la colonia Presidentes, que requieren, y hay mucho más, no solo Presidentes, requieren iglesias bíblicas y de sana doctrina, ¿no? Porque esa gente necesita la esperanza del Evangelio. Entonces, eso es lo que hacemos, y trabajamos más en la parte de capacitación, movilización, ¿no? Tratando de animar a la iglesia que existe ya en México a mover a ellos junto con nosotros a empezar a alcanzar a estos grupos. Es una tarea enorme que nosotros no pretendemos decir que podemos cumplirlo, y por eso necesitamos todos los esfuerzos de la iglesia en México. Entonces, eso es nuestro trabajo. Mi esposa, antes de que nos casáramos, ella era misionera soltera en Perú también por 2 años, y juntos tenemos 13 años como misioneros y 18 años de casado. Entonces, Dios ha sido bueno con nosotros, y es un privilegio. Gracias por invitarme y en esta oportunidad de presentar la palabra ahora. Déjame orar, entonces vamos a entrar a la palabra. Padre nuestro, gracias, Señor, por este tiempo que tenemos juntos en tu nombre, reunidos, Señor, para exaltarte, Señor, para alabarte, para admitir que te necesitamos, Señor, para reconocer que tú eres el Dios soberano, el Dios excelente, el Dios alto. Señor, queremos elevar a tu nombre esta mañana. Señor, por favor, ayúdame ahora con tu palabra. Usa tu palabra para hablar a cada uno de nuestros corazones. Señor, no sé exactamente qué tú quieres hacer en esta mañana, pero yo dejo todo eso en tus manos. Señor, que tú seas glorificado y honrado en esta mañana. Gracias, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Hermanos, el pastor me pidió predicar sobre el libro de Hechos, los capítulos 3 y 4. Entonces, Hechos 3 y 4, hay mucho material, ¿no? Entonces, y para admitirlo, pastor, es la primera vez que he predicado de 2 capítulos en un sermón. Entonces tenía que averiguar, ¿cómo puedo manejar todo el material que existe en estos 2 capítulos? Porque en la realidad es capítulo 3 y 4 se puede predicar en como, yo creo que 10 sermones, ¿no? Por lo menos 4 sermones, porque hay tanto aquí. Hay milagros, por ejemplo. Hay sermones que Pedro predica que son increíbles en su contenido, en la profundidad de lo que Pedro dice. Entonces es otra manera, ¿no?
predicar el sermón acerca de los sermones de Pedro y ver detalladamente lo que él dice. Entonces, bueno, yo decidí, como es mucho material, hacer más que todo como una vista panorámica para poder tocar lo que yo creo que son los puntos más importantes. No siempre queremos llegar a, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que entendamos? ¿No? Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de hacer esta mañana. Entonces, es muy interesante en Hechos capítulo 1 y 2. Dios ha hecho milagros, ha usado a los apóstoles de una manera grandemente. Los apóstoles han experimentado emociones como de una montaña rusa, emociones llegando a la cima, ¿no? Y también bajando, también. Por ejemplo, viendo a su querido Señor y Salvador morir, no llegaron a la depresión. Algunos de los apóstoles se fueron, negaron al Señor. Entonces ha sido una emoción de depresión. Pero Cristo resucita. Entonces una vez más se subió mucho las emociones, alegría, gozo. El Señor está vivo. Entonces él tuvo una estadía de como 40 días con los hermanos, con los apóstoles, con la iglesia. Reemplazaron a Judas. Entonces hay un nuevo inicio. No, las cosas ahora, mira, el Señor está vivo, Él está con nosotros y todo otra vez anda muy bien. En Hechos capítulo 2, ¿no? Ahí juntos, reunidos, orando. ¿Y qué pasó? Llega el Espíritu Santo, entra a toda la gente, ahí inicia la iglesia de Cristo. Salen a predicar, la gente escucha el Evangelio en su propio idioma, ¿no? Y se convierten miles de personas. Están aquí, ¿no? En las nubes. Había unidad, había compromiso, había señales, milagros, generosidad. Habla de cómo compartieron todos juntos. Y también la palabra dice que disfrutaron de la estimación general del pueblo. Fue momentos idílicos, utópicos, pero hermanos, lamentablemente, ¿no? Ese tiempo tenía que parar por un rato. Entonces están aquí en las nubes, todo Dios haciendo muchas cosas, pero ahora las cosas van a empezar a cambiar. El autor y pastor John Stott dijo que si el Espíritu Santo es el protagonista primario de los capítulos 1 y 2, Satanás es el protagonista de los capítulos 3 y 4. ¿Por qué? Porque por la primera vez la iglesia de Cristo va a experimentar la persecución. Entonces, mira, el título de este sermón es, traté de llegar a la esencia y lo que creo es este título: el poder de los religiosos amenazados por los humildes y menospreciados. Y eso es lo que yo creo que vamos a ver en estos capítulos. El poder de los religiosos amenazado por los humildes y los menospreciados. Mira, los capítulos 3 y 4 se pueden dividir en 4 escenas, ¿no? Aquí es una narración de los eventos. Entonces hay 4 escenas. Escena 1, se ve en la puerta la hermosa. Okay, eso es lo que vamos a ver primero. Escena 2 vamos a ver en el pórtico de Salomón. Escena 3,
está ubicado en la cárcel y escena 4, reunidos una vez con los hermanos. Pero primero vamos a ver los menospreciados y los humildes en las manos de Dios. Capítulo 3, 1 al 11. Entonces, con cada escena voy a leer la escritura. Dice así, Pedro y Juan, Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces vamos a ver los menospreciados y los humildes en las manos de Dios. Primeramente, ¿quién son los menospreciados y los humildes? Bueno, aquí obviamente hay los apóstoles, Pedro y a Juan, ¿no? Y hay el hombre cojo. ¿Y por qué digo que son menospreciados? Bueno, los apóstoles, muchos de ellos solo eran pescadores, no eran gente de mucha fama, no era gente con mucho poder humano o secular, ¿no? Eran parte de un movimiento religioso nuevo, un poco raro. También servían a alguien que, bueno, parece que los judíos ya lo habían aplastado y matado. Entonces parece que su movimiento, según muchos, ya fue un fracaso. Entonces por eso digo que los apóstoles de muchas maneras eran menospreciados. Bueno, y que como ven en la historia, cuando el cojo le pide limosna, que dijo Pedro, no tengo ni plata, no tengo dinero para darles. Entonces no eran gente ricos. Y mira, el cojo es un hombre desfigurado, indefenso, dependiente totalmente de todos. Él era sumamente pobre. Siempre cuando hay alguien pobre, siempre hay alguien mucho más pobre, ¿no? Un hombre que desesperado tenía que ir cada día por toda su vida ahí a pedir y pedir y pedir. Y la gente de Jerusalén reconocía su población, la gente lo conocía. Y es interesante, también es menospreciado religiosamente. ¿Por qué? Porque como era cojo, esto es codo, ¿no? Okay. No era un codo, era cojo. Yo soy así, de codo, tacaño, según mi esposa. Pero como era cojo, en Levítico dice que la gente que tiene defecto, o que la gente que no pueden caminar, o la gente ciega, la gente que no estaban totalmente sanos, no podían participar completamente en el culto del templo por su defecto. ¿Por qué? Yo no sé, pero eso es lo que dice Levítico. Entonces, menospreciado totalmente, ni siquiera podía entrar al templo y alabar a Dios como él quisiera. Por eso estaba afuera, ¿no?
pidiendo limosna. Entonces, ¿cómo son los menospreciados y los humildes en las manos de Dios? Bueno, primeramente se ve, Pedro y Juan subían al templo ¿para hacer qué? Para orar. Entonces, en las manos de Dios, cuando nosotros entendemos que dependemos totalmente al Señor, bueno, sabemos que tenemos que orar. Y es increíble porque Dios acaba de usar a Pedro para predicar y 3,000 personas se convirtieron. Muchas veces cuando el Señor empieza a usarnos, ya pensamos que hemos llegado. Ya no tengo que estudiar demasiado, ya Dios, he llegado al punto que Dios me usa y todavía ya no tengo que depender de Él. Pero se ve Juan y Pedro subiendo al templo para orar. Es una dependencia toda la vida. Entonces, en las manos de Dios, nosotros siempre debemos estar orando y confiando de Dios. Pero también los menospreciados y los humildes en las manos de Dios piden de Dios. Está bien si como cristianos nosotros pedimos de Dios y lo vemos esto aquí en la palabra. Juan y Pedro subiendo a orar, a clamar, a alabar su nombre, pero pidiendo, pero también el hombre cojo. Es interesante. Como el hombre cojo es como una representación, yo creo que de nosotros. Porque nosotros en nuestra naturaleza estamos totalmente casi, en las afueras. Como lo dejaron al cojo afuera del templo, en la puerta. Nosotros antes de conocer a Cristo estamos en las afueras separados de Dios. Sin poder hacer nada. Ese cojo no podía hacer nada para sí mismo. Y nosotros delante de Dios, si realmente somos humildes antes de Él, entendemos y reconocemos que nosotros somos igualmente como ese cojo dependiente de Él. Entonces pedimos, es una característica o actitud de humillación y rendición delante de nuestro Señor. Entonces Él pide. Cuando uno no tiene nada, entiende más agudamente conceptos como la misericordia, la caridad y la gracia. El cojo entendía eso mucho más que nosotros. Entonces, los humildes y los menospreciados delante de Dios en sus manos oran y pidan a Él. Y también como nosotros en nuestra naturaleza no tenemos nada, den las cosas más importantes del mundo. Tal vez nosotros no tenemos mucho para dar al mundo secular. Pero nosotros como Pedro tenemos la cosa más importante. Y cuando digo humilde, yo estoy hablando de actitud, de característica, ¿no? Delante de Dios. No estoy hablando económicamente, pero en este caso, mira, los apóstoles no tenían nada. Y cuando el cojo le pedía de él, oye, por favor, dame algo. Pedro lo mira y le dice, mira, no tengo plata ni oro para darte, pero lo que yo tengo, te lo doy. Y es increíble lo que pasó. Fueron usados de una manera muy grande por Dios. Porque dice en versículo 8 que después de recibir lo que Pedro le dio, dice que él de un salto se puso de pie. Isaías 35:6 dice, verán la gloria de Jehová, entonces saltará el cojo como un ciervo. Es increíble cómo Dios usa a Pedro y Juan de esta manera, ofreciendo al cojo la cosa más importante del mundo.
cuál es Jesucristo. Y muchas veces nosotros pensamos que, bueno, no tenemos nada para la gente por aquí. Mira, la iglesia allá está dando cosas y la gente está llegando. Pero lo que la gente aquí en su barrio o en su colonia, lo que necesitan ustedes, hermanos y hermanas, tienen la cosa más importante. Los menospreciados y humildes en las manos de Dios también alaban a Dios. Alaban a Dios. El cojo fue sanado y ¿qué empezó de inmediato a hacer? Empezó a alabar a Dios, reconociendo que Dios en su misericordia lo cambió, lo transformó, fue un milagro total. ¿Y por qué alababa más? Mira, la palabra dice que él tenía más de 40 años. Eso significa, y también dice la palabra, que desde su nacimiento tenía estos defectos no físicos. Imagínense eso, por 40 años, no sé si fue sus padres o sus amigos, pero lo dejaban ahí. Y todo el poder religioso de los sacerdotes, todo el poder de los sacrificios, todos esos animales que mataron o sacrificaron, no hizo nada para este Señor. No hizo nada para Él. Y aquí pasa, estos menospreciados son algunos pescadores, parte de este movimiento raro, religioso, y solo con una palabra, usado y estando en las manos de Dios, lo cambia y hace este milagro en ellos. Entonces ese Señor sabía en ese momento realmente cómo alabar. Ahora vamos a ver la escena 2. Ahora la escena se encuentra en el pórtico de Salomón, que empieza en los versículos, empezando con 11. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Escena 2. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese una homicida. Y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habías hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también ha anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierte de su maldad. Mucho para leer, pero es la palabra de Dios. Si yo hago nada, solo leer la palabra de Dios, eso es suficiente. Pero entonces, en la segunda escena, vamos a ver que los menospreciados y los humildes en las manos de Dios exaltan a Cristo Jesús. Eso es lo que uno que es humilde delante de Dios exalta a Jesucristo. Entonces, en la segunda escena, la gente viendo lo que pasó, sorprendidos, corren hacia Pedro y a Juan y al cojo viendo lo que pasó, ¿no? Sorprendidos, maravillados de lo que había acontecido. Entonces Pedro es muy listo. Pedro, aprovechando de toda la atención de la gente, él decide exaltar a Jesucristo, porque podía haber hecho otra cosa, pero él decide: aquí es el momento mío para apuntar sus ojos a mi Señor. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Es increíble. Ellos son el pueblo de Dios, el pueblo judío. Tenían la ley, tenían los sacerdotes, tenían el templo, tenían todo. Pero aparentemente Dios ya no obraba de esta manera tan milagrosa. Entonces, cuando esto pasa, bueno, fue algo wow, algo nuevo. ¿Qué pasa aquí? Mira, muchas veces nosotros como creyentes somos demasiado confortables y no sé si hay una expresión en español, pero en inglés se llama status quo. ¿Hay eso? ¿Status quo? El status quo, sí. Sí. No. Llegamos aquí y a nuestros templos, iglesias, casi pensando que, bueno, nada va a pasar. Yo creo que eso es lo que pasa aquí. Por eso estaban tan maravillados que Dios hizo algo. Entonces están confortables, están acostumbrados de no experimentar el poder de Dios. Yo creo que debemos llegar aquí a Amisadai cada semana. No estoy diciendo que va a haber milagros, no, pero sí debemos llegar aquí esperando que Dios va a hablar por medio de su palabra y que Dios va a hacer algo en nosotros, en nuestros corazones, en sus hijos. Hay que creer. Si somos humillados delante de Dios, hay que creer y confiamos en Él y fijamos nuestra mirada en Él. Hay que creer que Él sí va a hacer algo aquí en esta colonia. Ya está haciendo algo, pero puede hacer algo más. ¿No? ¿Por qué? Eso es el Dios a quien servimos. Entonces algo pasó fuera de lo común y los judíos no podían procesarlo. No tenían una estructura mental o religiosa para explicar lo que pasó. Entonces Pedro dice: oye, ¿por qué nos miran así? Ahora, Pedro aquí exalta a Cristo. Él podía haber exaltado a sí mismo. Era el tiempo oportuno. Dios lo usó y fue Dios. Tenía una muchedumbre ahí mirándolo a él. ¡Wow! Y Pedro podía haber dicho: mira, yo estoy empezando una nueva religión. Se llama pedroísmo, algo así. Y él podía haber sido el enfoque de este nuevo movimiento y la gente lo hubieran seguido. ¿Por qué? Porque Dios lo acaba de usar. Pero los menospreciados y los humildes en las manos de Dios siempre
quieren exaltar a Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Él empieza a presentar la evidencia de que Jesús es el responsable. ¿Cómo? Versículo 13. Él primeramente conecta a Jesús con el Dios del pueblo, tratando de hacerles entender, mira, la persona que hizo esto no es alguien desconectado de su historia, no es alguien desconectado de su religión. Y él dice en 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, el Dios de nuestros padres, nuestro Dios, no mi Dios. Es el Dios de mi niñez, de su niñez. Fue Él que ha glorificado a su Hijo. Si el Padre glorifica al Hijo, nuestra tarea en esta tierra es glorificar al Hijo. Y eso es lo que Pedro hizo. Empezó a glorificar a el Hijo de Dios. La primera cosa, voy a regresar a algunas palabras. En 14, Él lo llama el santo y el justo. Cristo es el santo y el justo. En 15, Pedro le dice el autor de la vida. ¡Wow! Para el pueblo judío, Dios Jehová es el creador. Y ahora Pedro dice, Cristo es el autor de la vida, exaltándolo, elevándolo de una manera tan grande, conectándolo con Jehová. Y es su evidencia. En 15 también dice que Cristo ha resucitado. Cristo vive. Entonces, mira, Él lo eleva de una manera increíble, pero ahora, para empezar a dar la culpa al pueblo por lo que hicieron, ¿no? Tenían algo de la culpa. Entonces, al contrario, empieza a presentar evidencia de su culpabilidad. Dios glorificó a Jesús, pero ustedes lo entregaron, ¿no? Vosotros entregasteis y negasteis. Pilato trató de liberarlo, pero ustedes, ¿no? Lo echaron ahí, lo pusieron en la cruz. Al santo y al justo en 14, ustedes lo negaron, lo negasteis. Y en vez de Cristo, el justo, el santo, el perfecto, ustedes pidieron que soltaran a un asesino. Hermanos, tenemos que entender nuestra culpabilidad en cuanto a Cristo en la cruz. Y esto es lo que Pedro está haciendo. Para exaltar a Cristo tenemos que reconocer a nuestro pecado y a nuestros errores. Y Pedro sigue presentando, ¿no?, la evidencia